académica, sino una charla desde la experiencia como profesional, que en los últimos tiempos fue impactada profundamente por la espiritualidad, pero que yo ya venía transitando ese camino y ahora yo me di cuenta bueno, que ese camino tenía estaba impregnado de esos conceptos. Entonces me gustó hacer un título que sea una pregunta que interpele al oyente, porque en realidad la charla es para ustedes, no es para mí, es para abrirle las cabezas y para que para que vean una visión desde el plano de un profesional del derecho hacia los clientes o a la gente que tiene un problema. Entonces, el título sería: si pueden los conflictos jurídicos ser atravesados por nuestro potencial interior o por nuestra espiritualidad. Entonces, vale una aclaración previa. Tenemos que definir qué es espiritualidad o potencial interior. Afortunadamente, las caras de los que veo acá son todos amigos que estamos transitando un camino, así que no me va a resultar muy difícil explicar, pero vamos a dejarlo para aquellos curiosos que también se van a arrimar al video y van a ingresar a ver qué está queriendo decir este abogado. Y cuando hablamos de espiritualidad o de potencial interior, estamos hablando de ese todos nosotros hacia nuestro interior, hacia la búsqueda de nuestro ser, de nuestra esencia, de nuestro propósito en la vida, conectarnos con nuestra alma. Y yo buscaba en las religiones, de las cuales muchos abrevamos, algunos con un Dios, otros con otro, otros con santos, con guías. Y esos ideales son comunes en distintas religiones. El catolicismo habla de amor, fe, esperanza, humildad, perseverancia, veracidad, valiencia y amar al prójimo. Y el judaísmo habla de compasión, justicia, laboriosidad, integridad, humildad, generosidad, y enfatiza la responsabilidad no solo individual, sino social, para abordar problemas como la pobreza y la desigualdad. Entonces, aclarando, dejando bien claro a qué nos referimos cuando hablamos de espiritualidad o potencial interior, entonces vamos a la pregunta: ¿uno puede abordar un conflicto jurídico atravesado por estos principios, por estos valores? Por supuesto que sí. Entonces, ahí se abre una pregunta que podría decir el más escéptico: bueno, pero me viene a plantear algo que es obvio. Sí, pero a veces hay obviedades que necesitan ser despertadas, necesitan ser llamadas, que necesitan ser precisadas, individualizadas. Entonces, lo que yo planteaba o planteo es ese mismo amor, esa humildad, esa fe, ese amor por el prójimo, perseguir siempre la veracidad, la justicia, la integridad que llevan ustedes adentro, los va a ayudar para solucionar esos conflictos que ustedes van a atravesar, esos conflictos jurídicos. Pongamos, por ejemplo, un conflicto de familia, que es un conflicto que puede tener alto impacto por la capacidad interior que tengamos nosotros para abordar y los elementos que tengamos, ese camino transitado en en la interioridad. Y Y para transitar ese camino, que ustedes lo vienen haciendo, necesariamente en un conflicto jurídico van a necesitar la ayuda de un colaborador, que en este caso va a ser un profesional, un abogado del derecho. Y yo pensaba que es igual por ejemplo, que en un proceso de psicología. El psicólogo nos escucha, eh, interpreta nuestros problemas, pero en realidad nos ayuda a que nosotros mismos, con nuestras propias herramientas interiores, resolvamos nuestro conflicto. Porque en realidad también debemos ser conscientes que
si estamos avanzados en el camino espiritual, sabemos que ese conflicto viene a decirnos algo, viene a manifestarnos algo. Entonces, fíjense qué importante que, que ustedes se planten con sus herramientas interiores para resolver el conflicto y que además en ese camino de la resolución del conflicto tengan un profesional con los mismos valores que los pueda ayudar. Y entonces acá, como profesional, eh, les podría decir, si ustedes cultivan el valor del amor, de la veracidad, de la humildad, muchas veces, cuando están frente a un profesional del derecho, que no refleja eso, porque su mirada y su intuición percibe que en realidad no coincide con esos valores interiores. Tenga interior sus herramientas para que después elijan un buen profesional, para que ese profesional lo ayude a transitar ese proceso, lo mismo que lo haría un psicólogo, porque en la medida en que ustedes salgan más rápido del conflicto, con menos virulencia, menos odio, rencor, em, la, la solución de ese conflicto para ustedes interiormente va a ser mucho menos dañosa. Y además, porque como abogado, como profesional del derecho, les tengo que decir que lamentablemente ustedes saben que vivimos en un mundo que está... Pablo, pues, perdón, Pablo, no te escuchamos, ¿eh? Sí, no se escucha. No se escucha, Pablo. A ver. Ahora, Ahora Ahí sí. está, perfectamente, querido. bien. Entonces la idea era que hoy por hoy estamos planteados frente a una administración de justicia, a un sistema que en realidad está totalmente colapsado. O sea que si ustedes, como partes del conflicto, esperan, como se hace muchas veces, dejarle el conflicto a otro para que otro venga y le solucione mágicamente, la resolución va a llevar mucho tiempo, va a ser mucho más costosa, costosa en dinero y en tiempo y en salud espiritual de ustedes. eh, y ustedes son los artífices, son los mejores operadores o actores para resolver su conflicto. Cuando ustedes, cuando ustedes celebran un contrato, si quieren, les voy a hacer un ejemplo más gráfico. Cuando ustedes se casan y forman un matrimonio y después de 20 años deciden terminar con ese vínculo, son ustedes los que mejor conocen la historia de todo su matrimonio y de esa relación, no el abogado al cual le tienen que contar miles de cosas y confesar cosas que a veces son muy personales, porque lamentablemente nosotros los abogados somos operadores, tenemos que tratar de comprender cuál es la esencia del problema del que nos están planteando y tratar de llevarlo a otro operador, que es el abogado de la otra parte, ¿sí? Para tratar de llegar a una solución. Pero sí, cuando los cónyuges cesan una relación y la terminan con mucha amorosidad, en buenos términos, eh, les puedo asegurar que la resolución de esos conflictos es muy, pero muy fácil porque esa gente está poniendo esos valores que hablamos recién, de confianza, de amor, de humildad, actúan con veracidad, ¿sí? Este campo lo compré cuando estaba casado, pero en realidad la plata me la dio mi papá, vos sabés que este campo no te pertenece. Entonces, la otra parte sabe que eso es cierto y no reclama algo que no le corresponde, pero hay que trabajar con ese valor de la veracidad. Entonces, es muy, muy importante eh, que, que ustedes hagan una mirada interna, ¿sí?
utilicen todas las herramientas que tengan. Y también es importante que si el abogado está en clave de esa misma espiritualidad, también el abogado con una visión, con sus mismos conceptos, con las mismas ideas, ¿sí? Con el mismo camino, está en condiciones de decirle desde una posición objetiva aquellos que a veces ustedes no lo pueden ver y que el otro lo ve claramente porque lo ve en una posición de tercero, de alguien que está ajeno, pero que el problema les puedo asegurar que sale a flote y aparece en forma inmediata para aquel que tiene la percepción y la intuición para captar ese problema. Por eso es importante, cuando yo les decía, la la selección del profesional y buscar un profesional que esté en la misma sintonía en la que ustedes están vibrando, están compartiendo. ¿Sí? Y yo, por ejemplo, les había hablado de, de los problemas que hace tiempo, por un caso de un amigo, me tocó entrar en el terreno de los temas de salud y los temas de amparo. Y la verdad que les puedo decir, yo confesar como profesional, que es un trabajo que es maravilloso, es bellísimo. Eh, Ustedes dicen, bueno, la persona está atravesando una enfermedad, está con un problema jurídico y con un problema de salud. Hoy se ve afectado en su esencia, se ve corrido de su eje porque le acaban de comunicar que tiene una enfermedad grave y a lo mejor en su perspectiva está la muerte próxima, mediata, inmediata. Y ayudar a esas personas eh, con estos valores, con esta interioridad, la verdad que es maravilloso, porque imagínense que esa persona perdió el rumbo en su vida. Ustedes saben que las enfermedades nos desacomodan, nos vienen a interpelar, pero muchas veces no estamos preparados y nos desacomodan. Y además tiene que luchar con aquel aliado que se supone que era el que lo iba a ayudar cuando tenía el problema de salud, que era la prepaga o la obra social que hacía 10, 15, 20 años que venía pagando. Entonces, ustedes no saben lo maravilloso que es ese proceso de ver a la gente cuando ingresa con todos esos temores y acompañarlo en ese transitar hasta que logran aquello que por derecho les corresponde. Porque no solo, muchas veces, no es una cuestión no solo de los derechos, sino que detrás del derecho y de la conquista de ese derecho está la dignidad de esa persona, está la humanidad, la empatía, el amor por el prójimo, el hacer una obra de servicio. Y bueno, eso es muy interesante, es muy lindo, es muy bello. Yo se lo puedo contar a ustedes porque ustedes me van a entender, porque si lo contamos a alguien que como es un ignorante espiritual va a decir, pero ¿cómo? ¿Cómo bello? Si el tipo está pasando por una enfermedad, ¿de qué belleza me puede hablar? Pero nosotros sabemos que todos los problemas vienen a decirnos algo. Yo a veces, en el afán de querer ayudar al prójimo y avanzar, a veces sin las herramientas, trato de ahondar a ver cuál es el problema de la enfermedad, cuál es el problema familiar o qué, pero a veces digo, bueno, eh, es abarcar mucho, con ayudarlo y acompañarlo y saber que cuenta con alguien que está al lado ahí para escucharlo, porque también esa es una cuestión importantísima. Eh, yo voy a decir algo y me voy a hacer cargo, porque yo no soy ni católico ni judío, pero todas las cosas que hemos escuchado del Papa Francisco en estos últimos tiempos, eh, nos tienen que resonar, son un mensaje que nos dejó a la humanidad, porque esa humanidad que está hoy en lo exterior,
en la rapidez, en que todo es descartable, en que la palabra no vale, qué sé yo. Él nos volvió un mensaje totalmente distinto al mensaje que el mensaje que no tendríamos que habernos desviado. Entonces, un papa que va a una prisión y le lava los pies a los presos es una imagen que uno pensaría que es totalmente descabellada, pero si uno lo piensa, dice, es, es rendirse, ¿sí?, frente a esa persona que está en ese lugar donde necesita una mano, como él dijo, agacharse para ayudar a levantarse al que está caído. ¿Sí? Y, y realizar eso en cualquiera de las actividades que nosotros hagamos, mirando al otro a los ojos, escuchándolo, prestándole atención, eh, es una cosa que parece una obviedad, pero que en los tiempos que corren hoy cotiza a valor oro. Yo no quiero Qué hacer un lindo, monólogo, Pablito. así que Qué lindo, qué hermoso lo que contás. Qué bonito y con tanto amor que lo haces. Obviamente se recontra entiende y con los ejemplos tan bonitos. Yo también preguntarle a alguien si justamente tiene una pregunta. Lo único que tiene que hacer es levantar la manito y si no sabe cómo hacerlo, en la aplicación únicamente prender el micrófono y hacer la pregunta. Si quiere por micrófono o por escrito, como quiera. Y si no, yo tengo una pregunta para Pablito. Bueno, mientras, entonces, te hago la pregunta, Pablito. Em, ¿Cómo te interpela a vos, o interpela la parte espiritual cuando justamente tenés que lidiar con esa parte, a ver cómo llamarlo, con esa parte, con la parte burocrática, con la parte, como dijiste, con la prepaga, con la parte de la burocracia, con todo, con toda esa parte y ves por ahí, como abogado seguramente ves un montón de injusticias, muchas cosas que vos decís que está al ojo de un abogado, obviamente está súper visible y súper mal, pero al ojo de una persona que no está empapada en el tema, para eso es algo entre comillas normal. ¿Cómo lidias con esa situación utilizando justamente la espiritualidad? es hermosa la pregunta y genial que me la hagas porque me da pie para responder algo que me pasa día a día, eh, y se los puedo confiar a ustedes porque estoy entre amigos. Eh, Realmente muchas veces me miran como si estuviera loco porque en un sistema que está preestablecido de esa forma, eh, plantear cuestiones o ejercer una profesión desde los valores de, fíjate, vuelvo a lo que digo, lo que dije al inicio, el amor, la fe, la esperanza, la perseverancia, la verdad y ser valiente y amar al prójimo. Entonces, desde ese punto, si esos valores internos que vos tenés cuando los llevás adelante en tu ejercicio y en todos los ámbitos en los cuales te desempeñas, los mantenés, ese mensaje es hermoso. Y a mí no me importa que me digan que estoy loco, pero yo estoy loco con mis convicciones. Entonces, todas esas cosas que uno realiza también interpelan al otro, porque dice, bueno, en vez de gritarme, esperó que yo le gritara de todo y cuando se cayó me contestó. Sí, no, porque no tiene carácter. Bueno, vamos a tener fe a la persona que viene al consultorio si, si vamos a lograr lo que yo le dije que se puede lograr o no. Entonces, ahí fe y esperanza, ¿sí? Perseverancia, ¿sí? Mandar una carta, llamar por teléfono, ¿sí? Actuar con la verdad, ¿eh? Cuando hablamos en la otra charla, viste que Vale trajo la verdad y también hubo una chica que quería irse de un empleo y en realidad iba a pedir una licencia médica, pero era mentir. Y me parece bárbaro,
porque en realidad cuando ella se desvincula de la empresa, eh, también tiene un antecedente, porque la persona a lo mejor el futuro empleador va a decir, bueno, ¿y vos cómo terminaste tu relación en la empresa anterior? No, yo fui y como no me gustaba el empleo, renuncié. Y qué raro que renunció, porque lo lógico sería que se invente una causa, que haga una enfermedad, que busque, que genere, bueno, y eso es faltar a la verdad. Entonces, Sí, sí, cuando uno actúa de esa forma, eh, primero lo tildan de loco y después ya saben que es una persona que tiene esos valores. Entonces, si yo te digo que te voy a llamar la semana que viene, te voy a llamar. Si yo te digo que, que voy a hablar con mi cliente y le voy a trasladar esto, lo voy a hacer. Si yo voy a una audiencia al tribunal, el otro día fui a una audiencia al tribunal y ya me conocen. Entonces yo le dije a la jueza, ¿cómo puede ser que nosotros tengamos que esperar media hora y no se presenta nadie? Porque nuestro tiempo también vale. Entonces eso también es valentía ante el poder, ante la jueza que es la que tiene que resolver todos los casos. Pero hay que decirlo. ¿Es la verdad? Sí. ¿Molesta? Sí. Pero hay que decirla. Y nosotros totalmente, lo querido. hacemos en todo. Y nos ha pasado cosas, por eso te digo que nos tratan de locos, pero nosotros tenemos una forma de actuar que ni yo ni mis socios que trabajan conmigo la van a cambiar. Y ellos están siguiendo eso que están viendo y estamos sembrando esa semilla. Porque, por ejemplo, en la materia jurídica, si vos vence un plazo y no lo contestaste, perdiste tu derecho. Y nosotros llamamos al otro profesional y le decimos, che, Jorge, te olvidaste de contestar. ¿Qué pasó? ¿No lo vas a contestar o te olvidaste? No, uy, me olvidé. Bueno, mañana te lo contesto. Eso en el ámbito jurídico es una locura, porque yo tendría que aprovecharme de esa situación. Pero vos te equivocaste. Hoy te equivocaste vos. Mañana me puedo equivocar yo. Porque en definitiva, si yo me aprovecho de ese equívoco, en realidad lo estoy perjudicando al profesional, pero en realidad estoy perjudicando al cliente que está detrás con ese derecho. Entonces, si nosotros podemos cambiar eso, podemos avanzar un montón y podemos cambiar muchísimo. Y en la medida que le saquemos a la justicia todas esas cosas que, que son innecesarias y que las partes las pueden sacar, bienvenido sea. Yo había un juez acá en Casila que había sido compañero mío en la facultad. Y los jueces tienen la posibilidad de dictar audiencia de conciliación. Y yo le dije una vez, mirá, si vos amás una audiencia de conciliación, este asunto se arregla, pero tenés que conciliar vos. Ah, no, a mí que vengan a la audiencia y arreglenlo ustedes. Entonces, y no lo puedo arreglar porque necesito que aparezca un tercero que le diga a la otra parte que si no arreglan este asunto, lo voy a resolver y tu parte puede perder el asunto. Entonces ahí hay posibilidad de arreglo. Mirá, una historia muy hermosa de dos mujeres que reclamaban un mismo hijo y llevan el hijo al rey Salomón. Entonces le pregunta a una de las madres y dice, sí, sí, es mi hijo, yo lo quiero. Y le pregunta a la otra madre y dice, sí, sí, es mi hijo, yo lo quiero. Entonces, como no sabía cuál de las dos tenía razón, y aparentemente las dos tenían razón, dijo, bueno, traigan una sierra, vamos a cortar al chico por la mitad y le vamos a dar mitad a cada una. Entonces una de las dos madres dijo, no, no, dice, prefiero que se lo lleve ella. Y realmente esa era la verdadera madre, porque la otra prefería que lo cortaran por la mitad para llevarse la mitad. Entonces, no todo en la justicia son reyes Salomón. Y además, el juez lo que va a resolver es lo que las partes le contamos. Y muchas veces los abogados mentimos sobre las cosas que le contamos. Entonces, tiene que resolver entre lo que le dijimos, lo que le parece, lo que dice el derecho. Y esta es una invitación a que ustedes despierten esos valores que ustedes tienen
y que, como dice Paramahansa, cuando uno ora, que hace la oración a conciencia, bueno, si uno tiene esos valores y los tiene a conciencia, los tiene que llevar adelante para todo. Mi abuelo decía, está el semáforo en rojo, pasaba medio apuradito y decía, bueno, pero estoy apurado. Pero estaba el semáforo en rojo, había que parar. Entonces, si nosotros justificamos, decir, sí, yo lo hago, pero yo lo hago. Entonces, ahí se cae en todo el andamiaje de tus principios, de tus valores. Gracias, Pablito. qué lindo tener una persona loca como vos y ojalá Dios quiera que haya mucho más locos y locas como vos, en ese sentido tan amoroso. Cote, ¿estás por ahí? Por favor, si podés leer los mensajitos, porfa. Sí. Bueno, Adri nos dice, ¿cuánto vemos de eso que decís, Pablo? En Argentina la famosa viveza criolla. Acá es la chispeza del chileno, en realidad. Eh, para sacar ventajas, eso pienso que genera karma. Y era justamente lo que nos decía Pablito, o sea, actuar cierto siempre con nuestros valores, porque de lo contrario sabemos que no es algo limpio y no vamos a sacar lo mejor de eso. Después, Andrea Belén nos dice, hola, somos todos locos para los que actuamos con amor, valentía, respeto, honestidad y aceptamos. Cuando nos equivocamos en cualquier ámbito, es como vos decís, Pablo, cuando seguimos con esa convicción de seguir sin las opiniones, terminamos haciendo conciencia donde estemos. Qué lindo. Y bueno, a modo personal, cuando comentabas lo primero, Pablito, hablabas de la espiritualidad, yo lo que primero pensé fue como en los 10 mandamientos o en los Yoga Sutras. Fue como, claro, es que, o sea, si partimos de la primera ley que se estableció para la humanidad solamente para que hubiese armonía entre nosotros, o sea, lo tenemos todo. Después se tuvieron que empezar a hacer las otras leyes porque había una doble interpretación, quizás el ego ahí, quizás puedo matar en esta ocasión, pero en esta no, en defensa propia o no. Pero si nos vamos a la ley primordial, o sea, matar es matar. Entonces, si actuamos siempre con esos valores que hablabas tú, indudablemente es lindo. Nos llegó otro mensajito y después tenemos a Marcelo. Voy a leer y le damos el pase a Marcelo. Dice, Dale. ejerzo la profesión de abogada dentro de la provincia de Córdoba hace 10 años y coincido con lo que dijiste, Pablito. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias por todo lo compartido. Ahora sí, le damos el paso a Marcelo y ahí para que Pablito después nos responda todo. Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias por este espacio. Tuve la suerte de que no se grabó la vez pasada porque me lo perdí, estoy medio desfasado en horario y hoy me lo agendé, así que me levanté un ratito más temprano, estoy bien al revés de todo. Y creo que lo que decía Pablo lo compartimos y yo por ahí fuera, aplicado fuera de lo que es la abogacía en sí mismo, pero sí llevado a nuestra vida en el día a día de ir siempre con la verdad. Y yo creo que eso a la larga o a la corta, a veces parece, no, pero ¿qué pasa? Pero si le digo esto, pero siempre es el mejor camino, siempre, y nos da una tranquilidad en el alma, en el pensamiento, en nuestro día a día, en todas las acciones que... Yo no sé, lo veo de esa forma, como es tan simple y tan potente y a la corta o a la larga siempre es el mejor camino. Así que nada, eso. Y gracias por el espacio, gracias por el tiempo de todos. Gracias, querido Marcelo, totalmente. Ahí la verdad no deja justamente la conciencia y el corazón tranquilo. Ahí le doy el pase a nuestro querido, amado Pablito con respecto a la verdad. Marcelito es el hijo de un amigo, es como un hijo, yo lo adoro y bueno, y lo extraño, ahora está viviendo en Australia. Eh, es un ser maravilloso y cuando hablaba de la verdad me acordé de un tema que eran todas cosas que quería decirles,
y gracias por traerlo, Marce, porque el otro día escuchaba a un neurocientífico que decía que el hombre, eh, la verdad le sale naturalmente, y cuando miente, tiene que trabajar, tiene que hacer un esfuerzo mental para torcer la verdad. Y, y yo pensaba que todo esto de los valores, todo esto que hablamos del amor y de la fe, la esperanza, la humildad, eh, todo esto están en textos religiosos de hace más de 2000 años. Si vamos a la Biblia, el judaísmo, el Bhagavad Gita. eh, pero el hombre necesitó que en este siglo vengan las neurociencias para que confirmen todas esas cosas que estaban escritas ahí, eh, para convencerse dentro de su superioridad, que en realidad cuando hablamos de, como decía Adrián, de casualidades, no hay casualidades. Cuando hablamos de sincronicidades, no hay milagros. Cuando hablamos del poder de la mente y todas las cosas que hablamos normalmente los que estamos en este camino, eh, nos vamos convenciendo que son así. Y entonces cuando hacemos una defensa acérrima de la verdad, en un mundo que hoy quiere que todo sea ya rápido, inmediato, obviamente que esa verdad puede ser que no fructifique hoy, ni mañana, ni el mes que viene, pero va a fructificar, porque esa chica que en vez de mentir para sacar una licencia se fue, seguramente cuando vaya a buscar el nuevo trabajo va a decir, pero ¿cómo? No hizo lo que hace todo el mundo, no, porque en realidad, y yo quiero tener un empleado que tenga esos valores, porque mañana puede ser que tenga la posibilidad de robarse mercadería o de que un cliente se olvide una billetera o cualquier tipo de acción. Y yo quiero ser cliente de una empresa que tiene empleados virtuosos. Yo había comentado en la charla anterior de un íntimo amigo que trabaja en una empresa muy, muy importante, un ingeniero civil, y él me decía, tiempo atrás, me decía, ¿sabes, Pablo, que yo ahora no miro los antecedentes, los trabajos que tiene, las capacidades, sino que miro que sea una buena persona? Porque en definitiva, el que tiene capacidades, que tiene currículum y que tiene aspiraciones y que lo más probable es que le ofrezcan de otra empresa otro trabajo, mejor sueldo y se vaya. Pero el que es buen empleado dice, yo voy a esperar buenas acciones. Por eso yo a veces me enojo, eh, porque trabajo también en el tema del derecho del consumidor, porque como dije, yo soy un abogado civilista y en el derecho consumidor está bien claro que hay una parte que es fuertísima, que es la empresa, y por el otro lado alguien muy débil, que es el consumidor. Y a veces me enojo porque digo, bueno, si esta empresa actuó de esta forma, que es actuar de mala fe en el mercado y con sus clientes, ¿por qué seguimos confiándole nosotros, comprándole sus productos? Y me alegro de las empresas que actúan con estos mismos principios que los pueden tener también las empresas, de tener eh, veracidad, valentía, amor por el prójimo y pensar. Digo, tengo que esperar que haya un accidente o si me doy cuenta que fabrico un auto que tiene un defecto, me preocupo por todos mis clientes para sacar el auto ese o corregir el defecto. Entonces, yo quiero tener un auto de esa empresa y no quiero tener un auto de la otra que trajo un auto a la Argentina sabiendo que el combustible que había no iba a funcionar y todos los clientes que yo le vendí ese auto tuvieron problemas. Entonces, también eso me interpela a mí como abogado, ese me duele, y también los interpela a ustedes como consumidores. Porque si nosotros queremos tener una sociedad mejor, también tenemos que aportar nuestro grano, de decir, bueno, pasé por la autopista y había un pozo que era un cráter, bueno, tengo que parar en la estación de peaje y dejar en el libro de queja que hay, y no, pero a lo mejor me pierdo media hora. Bueno, eso
eso no es actuar honestamente, no es pensar en el prójimo, en el que viene atrás. Porque ¿saben qué hacen las empresas que controlan a los concesionarios viales? Van y miran el libro de quejas y dicen, che, nadie se quejó, el servicio es fantástico. Y en realidad el servicio es una porquería. Pero nosotros como consumidores permitimos que esas cosas pasen. Entonces, si queremos una sociedad mejor, no podemos echarle después la culpa al órgano de contralor o al otro, sino, como decía el presidente de los Estados Unidos, Kennedy, dice, no te preguntes qué hizo el gobierno de Estados Unidos por ti, sino pregúntate qué has hecho tú por Estados Unidos. Entonces, si nosotros logramos tener una sociedad en esos valores y colaboramos individualmente, vamos a hacer progresar poco a poco a esa sociedad, porque como dice André, nos miran como si fuéramos locos, pero mañana dice, che, no, la verdad, tenía razón, tengo que empatizar, pero ¿qué hizo? Y frenó y le dejó el paso a una mujer que estaba esperando ahí, que hacía media hora que estaba esperando. Claro, hasta que te pasa a lo mejor a vos que estás parado y sos vos el que querés cruzar. Y entonces decís, che, hay que cambiar esta sociedad, porque no puede ser, hace media hora que estoy parado con mi perrita para cruzar la calle y nadie me deja pasar. Entonces, tenemos que nosotros empezar a cambiar nosotros y mostrar nuestro accionar en la sociedad para que la sociedad cambie. Una vez le comentaba al peluquero que yo frenaba siempre porque era un hábito que me quedó de haber vivido en Italia en los años 80. Bueno, y me quedó ese hábito. Y yo llegué acá y me miraban como un loco, me decían, este loco que frena, aparte con el riesgo de que el que viene atrás que te choque. Entonces lo comentaba al peluquero y cuando fui la otra vez a cortarme el pelo, el peluquero me decía, che, vos sabés que el otro día venía con el auto y cruzaba una mujer grande y me acordé de vos. Y frené el auto y la dejé pasar. ¿Y cómo te sentís? Oh, y dice, no sabés lo bien que me sentí con un acto. Imagínense si nosotros podríamos replicar eso y que eso se mire, que diga, che, la verdad, no está tan loco, porque yo veo en mi ciudad que andan así como zombies, situaciones, cuando vos tenés ese despertar que vos ves con mucha más claridad, decís, caramba, vamos nosotros en auto, está lloviendo, vamos muy cómodos en nuestro auto, y hay una mujer parada con el paraguas esperando para cruzar, y pasan todos, y nadie frena, pero nadie frena porque van en su mundo, y nadie siquiera visualiza al otro como un tercero. ¿Se dan cuenta? Entonces lo que tenemos que hacer es despertar a esa sociedad, despertar a esa sociedad. Por eso vuelvo a Francisco como ejemplo, es decir, no se encargaba los zapatos Prada rojos que salían, no sé, 700 euros, sino fue con sus mismos zapatos con los que caminó toda su vida. Y con esos zapatos pidió ser enterrado. Y no hizo un, un- una tumba que era toda una manifestación de su, de su papado, sino fue algo que va a pasar, como diciendo, che, dentro de futuras generaciones, va a decir, acá hay enterrado un papa, sí. Vamos a googlear a ver quién era, porque no puedo creer que esté enterrado con esta tumba tan sencilla. Y esa sencillez que él nos mostró es esa humildad que tenemos que tener. Es decir, ¿cuántas carteras queremos? ¿Cuántos zapatos queremos tener? ¿Cuántos autos? ¿Cuántas veces vamos a cambiar de celular? Entonces, bueno, esa era un poco era mi reflexión y lo puedo venir a hacer acá a hablar porque, bueno, me van a ver con mi locura, pero a lo mejor me van a entender un poquitito más. Qué Eh, hermoso, Pablito, qué hermoso lo que estás diciendo con respecto a todo esto y la riqueza material y la riqueza espiritual, saber diferenciar qué queremos, ¿no? ¿Qué queremos y qué no queremos?
Y Igual, bueno, a ver, sí, tengo que aclarar que, sí, que, que soy abogado, que tengo más de 30 años, que he cometido miles de errores, pero que afortunadamente los dejé en el pasado, aprendí, no es que soy... nosotros los abogados, Dios nos da una tarjeta especial porque somos grandes contribuyentes para pedir perdón, entonces pasamos la tarjeta y no. Pero a veces uno deja de usarla y ya pide la tarjeta común. Entonces, bueno, porque si no, van a pensar que yo soy casi un santo y no, no lo soy. Pero así sí, como, claro, como también hablamos de humildad, hablamos de perdón y, y, y todo el mundo merece ser perdonado, pedir disculpas, disculparse. eh, y bueno, lo quería aclarar porque si no parece que me pongo en un lugar que como si no hubiese cometido errores, ¿no? totalmente. Hablo de mi lugar también, que no, todos los días estoy cometiendo errores y todos los días estoy tratando de renovar de, de subsanar todo eso que esos errores, tratar de no cometerlo, ya con el pensamiento estamos cometiendo un error. Veo que ahí tuvimos otro mensajito, ¿no? Sí, 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 tenemos dale, mensajito, Jorgito. dale tú. Bueno, Mayerly dice, por más abogados espirituales que ejerzan las leyes de Dios por encima de las del hombre, Dios te guíe, bendiga en tu ejercicio profesional. En Venezuela requerimos de abogados espirituales que vengan a enseñar. Que yo creo que es una puerta, Pablito, para externalizar tu servicio también. Y después Adri nos dice, vivimos en una sociedad hiperconectada y consumiendo dopamina constante. Cada vez todo suma para alejarnos de autoexplorarnos, meditar y conectar con Dios. Por eso es momento de que conectemos con nosotros mismos y con los demás. Eso será el nuevo valor de esta nueva era. Habrá que preservar la mente de tantos impactos digitales que recibimos día a día y de sobreinformación. Qué lindo eso, Adri. Me cayó como la ficha, ¿no? De esto que hablaba Pablito, de lo que lo enlazo un poco con lo que decía antes, de los 10 mandamientos, que solo requeríamos 10 y ahora tenemos miles de leyes en todos los países. Cuando volvemos a nosotros, indudablemente sabemos cuál es la verdad, como hablaba delante Pablito, y también lo decía Marcelo. Cuando conectamos con ese interior, tenemos las respuestas. A veces queremos que otra persona nos diga, como un abogado, para que justifique ciertas partes de nosotros que no queremos asumir. Y hablando de esto de pedir perdón, eh, de reconocer nuestros errores, como lo hemos hablado varias veces en el grupo de lectura, y esta nueva mirada que nos hace Guruji, ¿cierto? De que pecado es solamente una palabra que nos habla de un error y que cuando somos conscientes del error eh, y nos comprometemos a no volver a accionar sobre ello, o sea, el perdón parte por nosotros, desde esos errores que hacemos consciente y asumir que la vez anterior era porque no teníamos ese estado de conciencia y por ignorancia. Pero si ya estamos en el camino, eh, siempre digo, no estamos iluminados, entonces vamos a seguir cometiendo errores siempre hasta que lleguemos hasta ese lugar. Espero que no en tantas vidas más, pero vamos a seguir haciéndolo, pero también tener, como dice Pablito, la humildad de reconocerlos y accionar también frente a eso. Así que, dicho eso, le damos el paso a Marcelo, que tiene su manito levantada de nuevo. Gracias, gracias. Simplemente quería comentar una reflexión, digamos, después de muchas oraciones en las cuales antes las oraciones tal vez eran más complejas, eran más direccionadas en algún sentido y bueno, hace algunos meses tuve oportunidad de, creo, de cambiar, de dar un paso en ese sentido y creo que al final todo se reduce al amor. Es así, si vos decís, ¿qué estoy pidiendo? Es amor, solo eso. Y el amor nos da salud, porque si nos queremos, tenemos salud, porque nos respetamos y porque
nos damos nuestros espacios, nuestro tiempo, el amor hacia el prójimo, en donde si tenemos amor hacia el prójimo, no le vamos, como decía Pablito, no vamos a querer algo que no sea justo, no vamos a querer sacar ventaja, vamos a ser más responsables en la sociedad porque entendemos que y amamos a la otra persona y queremos que esté lo mejor posible. Y bueno, y también en otra dimensión más, amor es el planeta, cuidar el mundo que es hermoso, tratar de como humanos que somos y saber que nuestra huella como humano tiene un impacto, pero hacer lo mejor posible para que, bueno, para cuidarlo, de cuidar las plantas, del aire y todo. Y al final, bueno, si todo se reduce, es una palabra muy simple, muy fácil, es amor y es en cada una de nuestras profesiones. Yo creo que lo que está haciendo Pablo es llevar amor como valor fundamental de sus acciones y lo podemos hacer cada uno desde su lugar, desde cualquier cosa que hagamos en nuestra vida y, y cambia absolutamente todo. Qué lindo, querido Marcelo. Cuánto adhiero con vos con una palabra tan hermosa y tan significativa como el amor, ¿no? Y que venimos justamente a hacer, a experimentar eso y se reduce todo a algo tan magnífico como el amor. Estoy totalmente de acuerdo a que en este caso Pablito, por si por ahí la persona no lo sabe, él brinda a las mañanas muy temprano, primero los ejercicios energéticos, las lecciones de Yogananda, después meditación y todo obviamente es por amor a los demás, hacia él y hacia él y hacia los demás, lo hace por amor. Es un servicio totalmente gratuito y obviamente lo valoramos, lo amamos a Pablito y no solo antes de eso, o sea, lo amamos, imagínate, con todo este servicio que viene haciendo un montón de tiempo y bueno, agradecerte a vos, Marcelo, por traer acá en la mesa el amor y después para cuando Pablito le toque por ahí cerrar, le voy a pedir, por favor, si puedo hacer un poquito de libromancia con algún libro de Yogananda, si nos quiere leer algo, lo que él quiera, justamente de libromancia. Pero bueno, cuando él nazca, si quiere, obviamente. Pero ahora volvemos a Pablito, si quiere compartirnos algo más. O si hay alguna Sí, pregunta que nos quieran hacer por ahí. Sí, lo que antes decía mejor. Marce, le quería contestar a Marce también de que el amor y el agradecimiento son los dos valores más importantes que tiene el hombre. Y, y en mi experiencia personal, yo siempre estuve volcado al servicio, estuve en clubes, participé en un montón de lugares, porque yo me considero un agradecido de lo que la vida me dio, de la posibilidad de haber estudiado en una universidad pública que fue pagada con los impuestos de todos los ciudadanos. Y no me olvido nunca de eso, porque si eso no hubiese sido posible, yo no estaría hoy con el título que tengo ni con la carrera. Entonces, también es una invitación a todos, y los que están en el camino lo saben, pero es bueno recordarlo, que todos hemos sido agraciados con un don y que ese don y ese propósito es para compartirlo, eh, compartirlo con el otro, con la humanidad, y no considerar que eso es nuestro y que por ser nuestro es un derecho que nosotros tenemos, y que entonces si es nuestro, el fruto de eso es nuestro, porque eso no es actuar con humildad y no es actuar con amor al prójimo. Y un poco como decía Marce, de la verdad y del amor y de todo esto, eh, no tengan miedo, y como dice ahí, hay que tener fe, confíen, porque aunque le digan locos y aunque hagan esto, a la larga, el bien se va a imponer y ustedes van a decir, bueno, eh, a lo mejor yo pensé que iba a venir antes. Yo me acordaba de la anécdota de la copa de oro que cuenta Paramahansa en el libro, que tardó creo que 40 años. Eh, puede que tarde 40 años, puede que tarde 4 años,
40 días, pero lo que sí les digo es que confíen, porque las cosas se dan. Yo en mi vida personal, creo que les dije, como que tenía mi vida en piloto automático hasta que entré en todo un círculo virtuoso que empezó, bueno, con mi psicóloga y con el grupo de lectura de Sofi, de autobiografía. Eso lo trajo a Jorgito y su Hablar para Sanar, el curso de inglés espiritual con Cari, Silvana y su grupo de yoga de Jesús, Mayerling y su nutrición en el cuerpo, el grupo de meditación al amanecer, que era con Sol original, después nos colamos nosotros, nos coló, no sé cómo fue eso. Eh, y Angelita, Angelita y toda esa gente hizo todas esas cosas maravillosas, también lo hizo como un servicio y poniéndose a disposición del prójimo. Y bueno, fíjense todas las cosas que se lograron, así que yo los invito a que miren sus valores interiores, que miren su propósito y sus capacidades y que las brinden se las brinden al otro, porque haciendo las cosas que realmente le gustan, eh, es una cosa que es maravillosa. Yo realmente ya estaba cansado de mi profesión y hoy voy con gusto al estudio y disfruto de mi trabajo y digo, uy, no es que tengo audiencias y problemas y gente que les puedo asegurar que ojalá Dios me dé vida para seguir trabajando y para seguir guiando a este grupo que tengo en el estudio, que después obviamente voy a empezar a alejarme, pero lo hago con mucho placer, con mucho amor, pero con mucho placer. Y nosotros tenemos en el estudio, te le voy a contar algo anecdótico, que atendemos a mucha gente, la gente que vibramos, que nosotros sentimos que tenemos que ayudar, y a veces mucha gente no puede pagar. Entonces los chicos me miran y saben que lo vamos a atender igual, y me miran y me dicen, bueno, este entra por la fundación, sí, este entra por la fundación, y lo atendemos igual. Y a lo mejor esa persona que vos atendiste, que decís, bueno, pero perdiste plata, perdiste tiempo, y qué sé yo, ese tiene un vecino que te lo trae y te trae un asunto. Nunca ustedes saben cómo va a terminar, pero actúen bien, que les puedo asegurar que van a ser recompensados, acá o en el más allá. Gracias, 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 querido Pablito. Gracias. Cote, ¿querías decir algo? Sí, bueno, que primero hay mensajitos y bueno, justo antes de que hablara Pablito, yo iba a hacer una confidencia que ahora entiendo por qué se tuvo que hacer esta charla de nuevo. O sea, es que ahora me cayó toda la ficha. Gracias, suele decir gracias, gracias, gracias. Ahora ya entiendo todo. Bueno, vamos con los mensajes entonces. Eh, André dice, somos humanos y acá somos todos aprendices, cometemos errores. Hermoso mensajito, Pablito, muchas gracias. Después Adri dice, lo más maravilloso es poder trabajar y vivir de lo que tanto uno ama y apasiona desde el propósito de vida. Después Chini nos dice, qué hermoso gesto. Y Flor nos dice, recordé la lección de Yogananda que vimos en el grupo de estudio de los domingos. Descubrir el propósito, la vocación y compartir ese don con el mundo. Esos mensajitos teníamos. Qué hermoso, qué hermoso. Gracias, Cote. Y bueno, como dijo Pablito hace un rato, nada, nada, nada es casualidad, Cote. Por algo se tuvo que dar y se está dando de nuevo esta hermosa charla y obviamente gracias de nuevo, por el sí gigante de Pablo y, y todo esto de nuevo que se está dando, con tanto amor, con tanto cariño, y con tanta participación de todos como lo que somos, como una familia en donde estamos yendo justamente hacia Dios y de la mejor manera tratar de ayudarnos con cada uno con lo que puede, con lo que hay tantas maneras de ayudar, tantas, tantas, tantas.
y bueno, intentar no hacerlo accionar para, para los demás, de la manera como justamente hablamos de las elecciones, en este caso de Paramahansa Yogananda. ¿Y alguien quiere hacer una pregunta? O a ver, alguna manito por ahí, algo, o algún micrófono que quiera. Si no, voy yo con otra pregunta para Pauline. Bueno, ahí voy entonces. Pablo, me dijiste anteriormente que antes ibas cansado al estudio, antes ibas así no sé cómo explicarlo, como dijiste como cansado, dijiste voy otra vez, pero ahora vas como con un amor, como que vas con tanto amor y con tantas ganas al estudio. ¿Qué pasó en ese clic? ¿Qué pasó en para hacer justamente ese clic? Porque hay mucha gente que dice que está trabajando de algo y dice, no, no quiero estar acá o pues, que voy a estar por poco tiempo o pienso que es otra cosa lo que tengo que hacer. Quizás sí, tenga razón, pero en este caso, ¿cómo hiciste vos para hacer ese clic y ahora en este momento ir con tanto amor, con tanto justamente amor a tu lugar de labor? Porque en realidad yo estaba confundido y, y un poco muchas cosas que me molestaban de mi trabajo, en realidad afectaban mi vocación y mi profesión. Entonces lo que yo pude descubrir a través de la ayuda de mi psicóloga es las cosas que me molestaban de la profesión, corregirlas y revalorizar las cosas buenas que tenía mi profesión. Eh, y, y un poco también lo que había dicho que yo había pedido, no sé, a Dios que me diera ese cambio que yo necesitaba, porque yo pensaba que me iba a morir y que iba a mirar mi vida para atrás y que iba a ser una sucesión de cosas que tenía que cumplir y cosas que se iban cumpliendo, pero no iba a ir transitando ese camino. Y fíjense que Dios me mandó todo eso, que fue la psicóloga, el libro de la lectura, Angelita, Silvana, Karina, todas esas cosas que me empezaban a abrir y yo ahora venía por una autopista y ahora me levanto y todos los días doy gracias a Dios y todos los días miro el cielo, acaricio a mi perrita, la saco a pasear, me río. eh, entonces empiezo a valorar esas pequeñas cosas y dejo de hacerme mala sangre y preocuparme por las cosas que en realidad no son las importantes. Entonces, por eso les digo, volvamos a nuestra esencia, volvamos hacia nuestro interior y no dejemos que el mundo exterior nos confunda, que si no me pongo este saco no soy fulano de tal, o que tengo que cambiar el celular, o porque vos sos abogado tenés que hacer esta cosa o la otra, ¿no? No, no hagamos lo que el mundo o lo que otros esperan de nosotros, sino hagamos lo que en realidad nuestro corazón nos indica. Y bueno, y en todo eso tuve la fortuna de encontrar gente que no sé, vale oro, pero lingotes de oro. Por ejemplo, vos, Jorgito, que sos una persona maravillosa, que me regalaste tu amistad y este vínculo. Y bueno, y todo eso, todos los días me levanto y doy gracias y a la noche doy gracias de todo lo que pasó en el día. Y me pasó algo personal que creo que ya lo conté, mi papá fue periodista muy importante acá de la ciudad durante 50 años y tenía el programa con mayor audiencia y todas las mañanas decía, amanece que no es poco. Y yo decía, y yo pensaba y digo, mi papá todos los días dice esa frase, qué pesado, qué denso que es. Y mi papá se murió hace ya 9 años y hace, qué sé yo,
un año y medio, dos, que me di cuenta, digo, no, qué frase era. Y todos los días, digo, amanece que no es poco y Dios nos regaló otro día. Lo vamos a desperdiciar preocupándonos si nos tenemos que comprar esa cartera o tenemos que hacer esto para que el vecino vea tal cosa o nos vamos a preocupar en todas las cosas que son importantes de la vida, qué sé yo, agradecer que tuvimos un buen sueño, que nos levantamos, nos podemos lavar la cara, preparar un mate, tener una esposa, una perrita, eh, estar, estar bien, poder, qué sé yo, salir, encontrarse con otras personas. Entonces digo, no dejemos que nos corran el arco, que nos confundan. Y bueno, y entonces ahí también mi vida profesional cambió un montón. Y bueno, yo tuve un episodio de una operación que salió medio de sorpresa el año pasado, y eso también fue toda una enseñanza porque eh, yo me pude ir del estudio durante más de un mes y dejarlo en manos de la gente que trabajaba conmigo y tener plena confianza, o sea, confiar que la gente que estaba al lado mío tenía esos mismos valores y no es que yo estaba preocupado porque no estaba ahí. Mi ego no me decía, tenés que estar vos porque si no el estudio no va a ser igual, fue igual. Eh, y entonces fueron todas enseñanzas que me dijeron, viste, no sos tan imprescindible. Y son todas enseñanzas que uno las ve y aprende. Y cuando tenía que dar esta charla decía, bueno, yo lo publico en otros grupos, parece como que es una cosa de egolatría mía. Digo, no, lo publico para que vengan, porque en realidad el mensaje que yo quiero transmitir, no es que yo me vengo a lucir, ni vengo a decir, bueno, blanco, negro, sino quiero que gente querida, amiga, como las que estaban acá, eh, sientan mi mensaje, que por ahí a veces lo siente cuando estamos en las lecturas y yo doy mis opiniones, pero acá quiero hacer el mensaje mucho más claro. Gracias, Pablito, gracias. Gracias, gracias, gracias. Tan hermoso y obviamente agradecido a Dios por tu compañerismo, por tu amistad, por tu amor, por tantos gestos de amor que tenés, seguís teniendo conmigo. Y obviamente agradecidísimo, agradecidísimo a Dios por ponerte en mi camino y el de todos, el de todos. Y cuando dijiste levantarte, jugar con el perrito, dije, Dios te va a permitir volver a hacer eso. Y antes yo lo hacía sin conciencia, sin siquiera agradecer, o sea, no agradecía nada. Lo hacía como ya un hecho, es como algo que lo daba por hecho, o sea, como algo por hecho. Ahora que no lo puedo hacer todavía, volver a levantarme, jugar con un perrito justamente hoy en el Día del Animalito. eh, es como verlo un perrito que mirándote como diciendo, dale, vení que te estoy esperando para que me acaricies o tantas cosas que ocurren con un perrito, con un gatito, con todos los animalitos. Eh, Me llevan otra vez al agradecimiento por un día más, por ir a eso, poder respirar, poder ver, poder escuchar, poder sentir, poder compartir justamente este momento, este aquí y ahora con ustedes. No, no, no tiene precio, así que gracias de nuevo, gracias eterno. Sí, Y Josito, sí, adelante. tenemos otro mensajito. Y bueno, Sí, yo antes de leer el mensajito también agradecer cuando habló Marcelo del amor y Pablito sobre el agradecimiento. O sea, insisto, ahora sí sé porque se tuvo que hacer de nuevo, al menos a mí ya me quedó clarísimo y agradezco por esto, por el espacio, por todas las personas que están, por lo perfecto que fue, que al principio me sentí muy mal cuando no se grabó el audio, pero todo es perfecto, dijo Jorge, y no existen las sincronicidades porque sí, sino que son sincrodiosidades, como diría nuestra querida Danu. Así que gracias, gracias, gracias. Y me quedo con esa frase de Amanece que no es poco, me encantó. Eh, y ahora con el mensaje de nuestra Chini querida.
Falta ese episodio, amigo, te dice Pablito. Tu corazón vale oro, latiendo por tu ser. Y delante se nos pasó, pero nuestro querido Adri había levantado la manito, así que también le vamos a dar pase. No, había levantado sin querer porque estaba justo haciendo así y te detecta el Zoom la mano, por eso. Un Ah, abrazo, bueno. aprovecho a saludar a Pablo, la verdad, gracias Pablo por aportar esto que la verdad que ilumina a todos, no solamente a la parte de abogado, que es lo que a vos te compete acá, porque es tu profesión. Esto es aplicado para cualquiera de los que nos dedicamos, cualquiera al servicio de todo, ¿no? Y sobre todo siempre alineado al servicio primero de preguntarle a Dios, ¿no? Que nos ayude en este camino, a que cada día podamos conectar desde ese lado. Yo todos los días lo trato también de trabajar y bueno, siempre que esté alineado todo con el Padre Celestial y todo va a ir de la mano. Y bueno, y si nosotros vibramos de lo que tanto amamos y nos gusta, alineado con tener un mundo mejor para los demás, ayudar a los demás y dar un mensaje y acompañar a otros en un proceso, es lo más maravilloso que pueda haber. Así que gracias Pablo de corazón por compartir todo esto, que creo que vas a despertar a muchos que están con la cabeza ahí diciendo replantearse un poco, que de eso se trata, replantarse. Así que gracias. Gracias, Adri, gracias por tu palabra. Ojalá que podamos despertar muchos. Por supuesto que sí, querido, por supuesto que sí. Con cada gesto, con cada cosa que hacemos y obviamente con cada persona que uno mismo está haciendo, está despertando cada día. Y por ahí, Paulín, si te animás con algún Dale, texto, ahí lo dale, tengo. dale, gracias. Sacado al azar, como dijiste vos, Libromancia, dale. de donde brilla la luz del maestro. Dice, el hombre común se encuentra sometido a la influencia de su ambiente mundano. Aquel que posee capacidad de concentración, en cambio, moldea su propia vida, planea su día y constata, al final de la jornada, que sus planes se han cumplido. Se encuentra más cerca de Dios y de su meta. El hombre débil proyecta un gran número de cosas hermosas, pero advierte al término del día que ha sido víctima de las circunstancias y de los malos hábitos. Tal persona generalmente culpa a todos menos a sí misma. Recuerda que no debes culpar a nadie más que a ti mismo de tus problemas. Si adoptas la determinación de controlar las circunstancias de tu vida de acuerdo a la ley, tus circunstancias se adaptarán en conformidad con ello. Con el tiempo, deberás aprender a llevar una existencia controlada. Como si lo hubieses arreglado, ¿no? Qué lindo el maestro, siempre, siempre dándonos el mensaje correcto. Gracias, gracias, querido Pablo. Gracias a todos, gracias por su tiempo, gracias a Pablo por decir de nuevo que sí, eterno, gracias de corazón. Te amo, Pablo, sabes todo lo que te amo, siempre te lo dije, siempre te lo voy a decir a todos. Y bueno, gracias, no me quedan otras palabras que agradecimiento por tanto amor, por su tiempo. Y bueno, nos estaremos viendo dentro de 15 días. Y bueno, Pablito, gracias de nuevo. Gracias a Espero vos Jorge, que... tenemos y los a últimos todos. mensajes. Sí, Sí, porfa. los últimos mensajes. Dice María Paula, gracias Jorge por este espacio, te amamos. Después dice Clarisa, muchas gracias, enorme generosidad por acompañar y ayudar a co-crear un ecosistema de vínculos sanos. Después Chini nos dice muchas gracias, hermosa charla. André nos dice muchas gracias, los amo, muchas gracias, verdadero y maravilloso Gabriela. Gracias también, Pablito, a todos y cada uno. Resueno completamente. Gracias, maestro guía, por ese mensaje tan al callo, como diría mi abuelo, como niño al dedo. Así que gracias por este plato segundo que de verdad que fue, al menos para mí, lo he digerido completamente y
en infinito amor. Así que gracias, gracias, gracias. Hasta la Gracias a todos. próxima y gracias, querido Pablito. Gracias a todos. Nos estaremos viendo muy pronto. Chao, muchas gracias. Hasta luego, querido. Chao, Marce. Chao, chao, chao. Chao, chao, Mati. Chao a todos. Nos vemos. Chao, Mito. Chao, Adiós. Cote, muchas Gracias a gracias. Dios. A ustedes por resonar.